El sol de media tarde rebotaba en los riscos del cañón del Cuervo como si cada piedra guardara un pedazo de fuego. El aire olía a enebro y a hierro caliente. A Clara Dawson ese olor le recordaba la fragua de su padre y el pulso paciente del martillo sobre el yunque. Había seguido durante horas las huellas desordenadas de su yegua, Nube, que se había espantado la noche anterior con un trueno seco, no de tormenta, sino de pólvora, juraría Clara, y había salido disparada hacia el monte. El sendero se afilaba a medida que avanzaba, volviéndose más pedregoso y menos amable con los tobillos. Los buitres describían círculos en lo alto, lejanos y silenciosos, sombras que abrían compases sobre la tierra. Clara se detuvo junto a un enebro joven para beber de su cantimplora. El agua, tibia y escasa, apenas calmó la sed. Se limpió con el dorso el sudor de la frente y volvió a agacharse para inspeccionar el suelo. Las cerraduras de Nube marcaban un compás reconocido, 2 pisadas más juntas cuando dudaba, una línea de raspaduras cuando trataba de girar sin espacio. Nube había pasado por ahí y no hacía mucho. «Vieja testaruda», murmuró con cariño. «Si me hubieras esperado te habría llevado a prados mejores», siguió adelante. A su derecha el cañón abría una garganta profunda que tragaba viento y devolvía un murmullo constante. Había algo en ese murmullo que no encajaba del todo con el silbido habitual. Una vibración irregular, casi un quejido. Clara se quedó inmóvil, ladeando la cabeza. Cerró los ojos para afinar el oído, como le enseñó su padre cuando debían distinguir entre el trote de un caballo sano y el arrastrar cansado de un animal cojo. Ahí estaba, entre el rumor del viento, un sonido breve, agudo, que no pertenecía a la piedra, ni al ave, ni al agua. Un llanto. De bebé. Clara sintió una punzada en el estómago. Miró alrededor sopesando rutas y peligros. En ese país el miedo y la prudencia eran viejos amigos, pero también lo era la responsabilidad. Recordó la voz de su madre, suave y firme, como una cuerda bien templada. «Si oyes a alguien pedir ayuda, hija, tu primer deber es escuchar mejor». Bajó por una vereda angosta que se abría en zigzag hacia la garganta. Las piedras se desmoronaban bajo sus botas y el polvo le subía a la nariz y le hacía lagrimear. El llanto se hizo más claro y más cercano, compuesto de intervalos erráticos como los de un pájaro que no conoce el ritmo del día. «Tranquilo, ya voy», susurró, aunque sabía que un bebé no entiende las palabras, solo la intención. El sendero desembocó en una repisa natural, un balcón de roca desde el cual el cañón se desplegaba en anfiteatro. Allí, entre un amontonamiento de piedras recién caídas, distinguió una figura humana semienterrada y un bulto pequeño envuelto en piel de ciervo. El llanto surgía del bulto. La figura, un hombre, intentaba protegerlo con el cuerpo, como si su propio torso fuera una muralla. Clara descendió el último tramo deslizando las suelas, con los brazos abiertos para mantener el equilibrio. Se arrodilló a una distancia prudente, dejando que sus manos quedaran a la vista. «No voy a hacerte daño», dijo despacio. «Vengo a ayudar». El hombre levantó la cabeza con esfuerzo. Su cabello estaba recogido con una tira de cuero y la sien derecha mostraba un hilo de sangre que bajaba hasta el pómulo. Llevaba una lanza corta, rota y un brazal de cuero en el antebrazo izquierdo. Sus ojos, oscuros y brillantes, la midieron no con odio, sino con la precaución de quien protege lo irreemplazable. Clara reconoció algunos detalles por historias escuchadas, en las ferias y por lo que había aprendido de un viejo, trampero que respetaba a todos los pueblos de las llanuras. Era un guerrero comanche, no un fantasma ni un monstruo, como repetían algunos en la cantina, sino en ese momento un padre herido. El bebé gimió, como si el llanto se le hubiese quedado corto. Clara, con movimientos lentos, se acercó un palmo más. «¿Puedo verlo?», preguntó señalando al bulto. El hombre asintió apenas. El gesto fue seco, sufrido, pero inequívoco. Clara apartó con cuidado una piedra del tamaño de su puño que presionaba contra el costado del hombre. Oyó un chasquido sordo en la pared del cañón, como un suspiro contenido. Algunas piedrecillas rodaron por la pendiente. Miró hacia arriba. A decenas de metros, una grieta irregular cortaba la cara del risco de lado a lado. Tenía los bordes recién abiertos, con polvo claro y granos aún sueltos que caían, brillando en la luz como insectos diminutos. El murmullo del cañón no era solo viento. Era piedra preparando su lengua para hablar en derrumbe. «Maldición», susurró. El hombre siguió su mirada y apretó los dientes. Dijo algo rápido en su idioma, una cadena de sílabas que a Clara le sonaron como el chasquido de una cuerda tensa. Ella no entendió las palabras, pero sí el sentido. «Peligro». «Pronto». «Lo sé», respondió tocándose el pecho. «Clara». Se señaló de nuevo, clara y fuerte. «Clara». El hombre parpadeó y con una voz áspera y grave repitió «Clara». Luego se llevó la mano al corazón y dijo
Tahan Punt Clara asintió. Nombres puestos sobre el aire para reconocerse, aunque las frases se perdieran en la grieta del idioma. Tahan inclinó la cabeza hacia el bebé y murmuró otra palabra, más breve, íntima. Sonó a promesa. Clara se arrodilló junto al pequeño. Retiró la piel de ciervo con cuidado. El bebé tenía la cara enrojecida por el llanto y los ojos entrecerrados por el polvo. Sus manitas se abrían y cerraban como dos flores inquietas, buscando algo a lo que aferrarse. Ella sacó su pañuelo, limpio, guardado en lo más hondo del bolsillo, y lo humedeció con las últimas gotas de la cantimplora. Le limpió suavemente la cara y los labios. El niño chupó el borde del pañuelo y por un instante el llanto se aflojó. «Eso es, chiquito», murmuró. «Aquí estás bien». Un nuevo crujido más grave trepó por la roca como un trueno cercano. Clara sintió el cosquilleo urgente del peligro en la nuca. Calculó distancias. Desde la repisa hasta la vereda de subida habría unos 20 pasos, quizá más si Tahan no podía apoyar la pierna. Miró la extremidad del hombre. La bota de cuero, diferente, hecha a mano, adornada con cuentas, estaba torcida en un ángulo preocupante. El pantalón desgarrado. No sangraba en exceso, lo que significaba que la herida era interna. Hueso roto, pensó. «Voy a revisar tu pierna», dijo, señalando la suya y frunciendo el ceño para indicar dolor. Tahan asintió respirando por la nariz. Clara palpó con delicadeza. Tahan contuvo un quejido y apretó el mango de su lanza rota. La tibia estaba sensible, y cerca del tobillo notó una hinchazón incipiente. No podía caminar, no sin ayuda. Pensó en improvisar una férula, pero el tiempo tenía el hocico pegado a sus talones. Alzó la vista hacia la grieta. No sabría decir cuánto quedaba, pero su instinto, ese reloj viejo que aprendió de oír caer los árboles en las riadas, le dijo que poco. Respira. Su madre otra vez desde la memoria. Primero los vivos, después lo demás. Tenemos que movernos, dijo en voz firme, como se le hablaba a un caballo asustado. Ya Clara se quitó el cinturón de cuero y lo rodeó por debajo del muslo de Tahan para asegurar la pierna a la más sana, una sujeción temporal. Luego, con la navaja que llevaba al cinto, cortó 2 varas del enebro joven que se asomaba al borde de la repisa. No eran perfectas, pero servirían. Las ató con el cabo de su pañuelo y con tiras arrancadas de su propia falda, reforzando la inmovilización con manos rápidas. Cuando terminó, Tahan la miró con una mezcla de dolor y reconocimiento. «Fuerte», dijo él señalando la férula. «Bien». Clara sonrió de lado sin sentir en absoluto que hubiera algo de sonrisa en la situación. Tomó al bebé y lo colocó contra su pecho, asegurándolo con el chal. El pequeño dio una patadita leve y se calmó al sentir el latido de la joven. «Voy a ayudarte a levantarte», le anunció a Tahan. 1, 2, ahora. Se colocó a su lado, pasó el brazo de él por encima de sus hombros y con todo su peso hacia atrás, lo impulsó hasta ponerlo de rodillas primero y luego de pie precario. Tahan apretó los dientes, el sudor perlándole la frente. Dio un paso en falso y habrían caído ambos. Pero Clara se encajó como una cuña y lo sostuvo. Un estrépito más nítido la hizo girar la cabeza. Desde lo alto, una laja del tamaño de un carro se desprendió, rebotó en una repisa y se partió en 2. Los fragmentos cruzaron el aire con un silbido mortal y estallaron en la grava a pocos metros de ellos. El bebé hizo un puchero y volvió a llorar, esta vez con cansancio más que con hambre. «Sin prisa no llegamos. Con prisa nos mata», se dijo en voz baja, recordando la frase favorita de su padre. Paso firme, Clara. Empezaron a avanzar. Clara marcaba el ritmo. Inclinaba el torso para soportar el peso de Tahan. Sentía el cuerpo del bebé tibio contra su pecho y buscaba con la mirada la senda más segura entre las piedras sueltas. Cada paso era una suma de pequeñas decisiones. Ese canto de roca que podría rodar, esa raíz que ofrecía un punto de apoyo, ese escalón natural donde el pie no resbalaría. El murmullo del cañón había dejado de ser fondo para convertirse en advertencia. A veces parecía que el propio risco respiraba. Un hilo de polvo descendió frente a sus ojos y se deshizo en el aire, colándose en la boca y raspando la garganta. Clara tosió, pero no se detuvo. «Nube», pensó sin querer. «¿Dónde te metiste, vieja?» A mitad de la subida encontraron una sombra proyectada por un árbol retorcido que crecía contra toda lógica desde una grieta. Bajo sus raíces se abría un pequeño hueco, un refugio natural del tamaño justo para 2 cuerpos adultos si se apretaban. Clara lo registró con la mirada de reojo, como quien señala un puerto posible en un mar picado. Todavía les faltaban varios pasos para alcanzarlo. «Allí», dijo, y Tahan siguió la dirección de su barbilla. Asintió. El siguiente tramo fue el peor. El terreno se estrechó hasta obligarlos a pasar de lado.
Tahan apoyándose en la roca con la mano libre mientras Clara, adelantando un pie y luego el otro, se negaba a pensar en lo que ocurriría si el suelo cedía. En un punto, el borde exterior se desmoronó con su peso y la grava salió disparada hacia la profundidad con un rumor que tardó demasiado en apagarse. El corazón de Clara se aceleró, pero una extraña claridad se impuso sobre el miedo. Un paso más y otro y otro. El bebé, como si hubiera entendido el pacto silencioso de supervivencia, dejó de llorar. Se oyó en su lugar la respiración pequeña y regular, un jadeo contenido. Clara se sorprendió hablando en susurros, palabras sencillas que no pensó, un puente para sostener el ánimo de los tres. Ya casi pequeño. Ya casi Tahan, 1, 2. Eso es. Cuando por fin alcanzaron la raíz retorcida, Clara notó que las piernas le temblaban. Guiando a Tahan, lo ayudó a descender al hueco, primero el hombro, luego la cadera, hasta encajarlo con cuidado en el lugar más protegido. Ella se acomodó a su lado, acomodó al bebé entre ambos y con la espalda contra la tierra fresca, permitió que su pecho buscara aire hondo. Arriba, la grieta exhaló un quejido largo, como el preludio de un órgano. Los pájaros que anidaban en las cornisas salieron volando en estampida, una nube negra que dibujó en el cielo una advertencia que nadie podía malinterpretar. Tahan giró la cabeza hacia ella. En sus ojos había dolor, sí, pero también una serena determinación que no pedía permiso ni pedía perdón. Dijo una frase breve en su lengua. Luego buscó las palabras que podían compartir. Gracias. Clara, articuló despacio. Ella negó con la cabeza mirando al bebé que agotado se había dormido con la boca entreabierta. Aún no, contestó. Cuando pase, clavó la mirada en la boca del cañón. Ahora un horizonte vertical a punto de soltarse. Notó cómo en el hueco de su estómago una cuenta invisible empezaba a rodar. La cuenta de los segundos que separan la vida de la desgracia. No sabía todavía que serían 94, pero ya sentía la premura escrita en la piedra. Apretó el chal, respiró 1, 2 veces y dejó que el silencio previo al estruendo se apilara como una ola sobre sus cuerpos. Afuera, el cañón del cuervo sostenía la respiración. Adentro, una muchacha, un padre y un bebé compartían el mismo latido al filo de la historia. El refugio bajo las raíces del árbol apenas alcanzaba para los tres. La tierra olía a humedad antigua como si escondiera siglos de lluvias olvidadas. Clara, con el bebé recostado sobre su pecho, intentaba escuchar más allá del latido acelerado en sus oídos. Cada crujido del cañón era un recordatorio de que no estaban a salvo, de que la montaña entera respiraba con la amenaza de soltarse en cualquier momento. Tahan, apoyado contra la pared de tierra, trataba de calmar su dolor. Sus manos fuertes, curtidas por la caza y la guerra, temblaban apenas al rozar la férula improvisada en su pierna. El sudor le recorría la frente y se mezclaba con la sangre seca en su sien. Pese a todo mantenía los ojos abiertos, fijos en la grieta que partía el risco como un relámpago petrificado. El silencio entre ambos no era vacío. Estaba lleno de desconfianza, gratitud y la certeza de que compartían un destino común. Clara lo sabía. Allí, en ese cañón, no importaba que ella fuera hija de un herrero blanco, ni que él fuera un guerrero comanche. Lo que importaba era sobrevivir al rugido de las rocas. De pronto, el bebé empezó a moverse inquieto. Sus manitas se agitaban como si quisieran atrapar el aire. Clara lo acunó suavemente, meciéndolo como había visto hacer a su madre con los niños pequeños de la comunidad. Murmuró una canción corta, casi un suspiro, que su madre solía tararear al anochecer. La melodía era tan sencilla que el viento pareció acompañarla, llevándola a las grietas y devolviéndola como un eco lejano. Tahan observó en silencio. Sus labios se movieron apenas, repitiendo la tonada en su lengua. Entonces pronunció una palabra breve, clara como el agua. Nika. Clara lo miró con curiosidad. ¿Nika? Él señaló al bebé con el mentón y repitió con voz grave. Nika. Clara asintió. El nombre tenía fuerza, como si hubiera nacido de la misma tierra. Sonrió con timidez. Nika, repitió, y el pequeño, como si entendiera, dejó escapar un suspiro tranquilo. Fue entonces cuando el suelo vibró. No un temblor fuerte, sino un pulso, como un corazón inmenso latiendo bajo sus pies. Clara apretó al bebé contra su pecho, y Tahan, con los ojos encendidos, señaló la grieta del risco. Un hilo de polvo descendía en cascada, iluminado por la luz del sol. Cada segundo traía más grava, más pequeñas piedras que rebotaban hasta el fondo del cañón. El tiempo se estaba acabando. Clara tragó saliva. Recordó las lecciones de su padre cuando le enseñaba a medir segundos en medio de una herrería. El ritmo del martillo contra el hierro. 3 golpes por cada respiración, cada golpe un segundo. Si calculaba bien, sabría cuánto les quedaba antes del derrumbe. Cerró los ojos y contó. 1, 2, 3.
Su corazón marcaba el compás. Cuando llegó a 60, la vibración se hizo más fuerte, y un sonido profundo, como un rugido contenido, brotó del interior de la montaña. Clara abrió los ojos con decisión. «Tenemos menos de 2 minutos», dijo con voz firme, aunque no sabía si Tahan la entendía. Para asegurarse, levantó 2 dedos. Luego señaló la grieta y golpeó el suelo con el pie, imitando un derrumbe. Finalmente trazó un gesto de no con la cabeza. Tahan comprendió. Su expresión no mostró miedo sino aceptación. Como guerrero sabía lo que era enfrentar la muerte. Pero en sus ojos había un brillo distinto cuando miraba a Nika. Ese niño no debía morir allí. Clara se incorporó y apretó el chal alrededor del bebé, asegurándolo contra su pecho. Miró al guerrero y alzó la barbilla. «Voy a sacarlos de aquí». El silencio fue su respuesta, pero en ese silencio había confianza. Tahan apretó los dientes, se preparó para soportar el dolor y estiró el brazo hacia ella. Clara lo sujetó. El contacto fue breve, duro, un pacto sin palabras. Entonces, con un movimiento decidido, lo ayudó a levantarse. El crujido del hueso roto se mezcló con el crujir de la montaña. El tiempo había empezado a correr más rápido, ella lo sabía. Cada segundo contaba, y cada paso podía ser el último. El aire en el cañón había cambiado. Ya no era un susurro de viento, sino un murmullo grave que se enredaba en la piel como una advertencia. Clara lo sintió en el estómago. La montaña estaba a punto de ceder. Sabía que no disponían de minutos enteros, sino de un puñado de segundos, menos de 100, para escapar de la trampa de piedra que los envolvía. El bebé Nika, sujeto con el chal contra su pecho, gimoteó, inquieto por el temblor del suelo. Clara apoyó la palma en su espalda diminuta y murmuró con voz baja: «Resiste, pequeño. No nos rendiremos ahora». Tahan se apoyó pesadamente sobre ella. Cada paso era un suplicio. El guerrero apretaba los labios para no gritar, y sus dedos se clavaban en el hombro de la muchacha como garfios de hierro. Clara sentía como el peso de aquel hombre fuerte, reducido por la fractura, la hundía contra el suelo. Aún así no flaqueó. Tenía el corazón galopando como una manada, pero sus piernas obedecían con la precisión de quien no admite la caída. El sendero que ascendía hasta la salida del cañón parecía interminable. Era angosto, irregular, cubierto de grava que se deslizaba con cada movimiento. Y sobre sus cabezas la grieta rugía con creciente furia. Pequeñas piedras rodaban como presagio, rebotando y partiendo el aire en silbidos mortales. Clara contó los segundos como su padre le enseñó. El ritmo del martillo en la fragua. Golpe, respiro. Golpe, respiro. Ya habían pasado 20, quizá 25. «Rápido, Tahan. Rápido», jadeó, aunque sabía que el hombre no podía moverse más deprisa. Él gruñó algo en su lengua, palabras cortas que sonaron a desafío. Aunque no comprendía el idioma, Clara entendió el espíritu. «No me detendré». El sol caía a plomo, encendiendo las paredes del cañón en un rojo abrasador. El sudor le corría a Clara por la frente, ardiendo en los ojos, pero no se permitió detenerse. El peso del bebé contra su pecho era un recordatorio vivo. Esa criatura inocente no debía morir aplastada por la montaña. A la mitad del ascenso, un estruendo sacudió el aire. Un bloque del tamaño de un caballo se desgajó desde lo alto y se estrelló contra la senda detrás de ellos, cortando el camino por donde habían subido. El suelo vibró con violencia, lanzándolos contra la pared rocosa. Clara cubrió a Nika con su brazo libre y cerró los ojos un instante. El polvo llenó el aire como una niebla espesa. Cuando abrió los ojos, Tahan la miraba con un brillo feroz, el sudor y el polvo dibujando surcos en su rostro. Ambos comprendieron lo mismo. Ya no había vuelta atrás. Clara apretó los dientes y tiró de él hacia adelante. El terreno se estrechaba más, obligándolos a avanzar casi de lado. Cada piedra que pisaban parecía resbalar, y cada resbalón podía ser el último. 30 segundos. El rugido del cañón crecía, como si un gigante se revolviera en su sueño. Clara respiraba con dificultad. El aire cargado de polvo le raspaba la garganta. El bebé volvió a llorar. Su llanto agudo se confundía con el estrépito de las rocas. Ella lo acunó con la barbilla, apretando la frente contra su pequeño cuerpo. Ya casi, Nika. Ya casi. 45 segundos. Un desprendimiento menor cayó justo delante de ellos, bloqueando parte del camino. Clara no dudó. Soltó a Tahan un instante, bajó al bebé entre sus brazos y con la otra mano retiró piedras lo bastante grandes como para abrir paso. Sus uñas se rompieron contra la roca. La piel de sus dedos se raspó, pero no se detuvo. Tahan, apoyado en su lanza rota, empujó con la fuerza que le quedaba. Juntos despejaron el obstáculo lo justo para avanzar. 60 segundos. El eco de otro estruendo recorrió el cañón. Clara levantó la vista y vio cómo la grieta se abría más, como una boca hambrienta. Polvo y rocas llovían sin cesar.
El aire estaba tan espeso que apenas podía distinguir el siguiente recodo del sendero. Sus piernas ardían, sus hombros dolían de cargar el peso del guerrero, pero no se permitió flaquear. Se dijo a sí misma que no había alternativa. O llegaban o morían sepultados. 75 segundos. El sendero dio una curva y apareció al fin el viejo árbol retorcido que Clara había divisado antes. Bajo sus raíces había un hueco estrecho, un refugio natural, el único lugar que podía darles cobertura. Con un último esfuerzo, casi arrastrando a Tahan, alcanzaron el árbol. Clara lo empujó hacia adentro, acomodándolo contra la tierra fresca. Luego, con el corazón martillando, se dejó caer a su lado, aún sujetando a Nika contra su pecho. 90 segundos, un rugido ensordecedor recorrió todo el cañón. La montaña exhaló su furia. Rocas enormes comenzaron a desprenderse en cascada, estrellándose con violencia contra el suelo. El aire se volvió un torbellino de polvo y estruendo. Clara se inclinó sobre el bebé, cubriéndolo con su propio cuerpo, mientras extendía un brazo para proteger a Tahan. Sintió el mundo temblar bajo ella, como si la tierra misma quisiera sacudirlos hacia la nada. 94 segundos. La oscuridad los envolvió bajo las raíces del árbol. Afuera el cañón entero se derrumbaba. Adentro solo quedaban los latidos apresurados de 3 corazones que se aferraban a la vida. El rugido fue tan grande que pareció tragarse el mundo. El cañón entero se convirtió en un monstruo de polvo y roca, un trueno prolongado que no dejaba espacio ni para el pensamiento. Clara sintió que el aire desaparecía, que cada respiración era arrancada de sus pulmones. El bebé gimió, pero su voz quedó ahogada bajo el estrépito. Las raíces del viejo árbol se estremecieron, doblándose con cada golpe de piedra contra la tierra. Clara se encogió más sobre Nika, envolviéndolo con su cuerpo, mientras extendía el brazo libre hacia Tahan. Él la sujetó de la muñeca con fuerza, como si ese contacto fuera lo único que podía anclarlo a la vida. Segundos, minutos. El tiempo se volvió imposible de contar. Todo era polvo y oscuridad. Cuando por fin el estruendo se apagó, lo hizo de golpe, como si alguien hubiera cerrado de un portazo la boca de un gigante. Quedó un silencio pesado, tan denso que dolía en los oídos. Solo se escuchaba el latido de los 3, apresurado, tembloroso, lleno de incredulidad. Clara no se movió de inmediato. Su corazón golpeaba como un martillo dentro del pecho y necesitó unos instantes para convencerse de que todavía respiraba. El aire estaba cargado de polvo, pero era aire al fin. Abrió los ojos despacio, apenas distinguía formas, todo cubierto por una neblina gris. «Nika», susurró, temiendo lo peor. El bebé, contra su pecho, soltó un llanto débil. «Vivo». Clara sonrió con lágrimas que se mezclaron con el polvo de su rostro. Besó la frente tibia de la criatura y la apretó aún más contra ella. «Estamos aquí, pequeño. Estamos aquí». A su lado, Tahan tosió con fuerza, escupiendo sangre y tierra. Su voz ronca rompió el silencio. «Clara». Ella giró hacia él. Su mirada estaba cargada de dolor, pero también de alivio. Apretó su mano con fuerza. «Lo logramos», dijo ella, aunque sabía que apenas habían sobrevivido de milagro. El guerrero asintió despacio, sus ojos fijos en el bebé. Durante un instante, en esa cueva improvisada, no había enemigo ni extraños. Solo un padre, una muchacha y un recién nacido compartiendo el mismo destino. El polvo tardó en asentarse. Afuera, el paisaje había cambiado. Donde antes había senderos y paredes nítidas, ahora solo quedaban montículos de piedra, grietas nuevas y un silencio sepulcral. El cañón del Cuervo había cerrado la boca, y con ella sepultado cualquier posibilidad de volver por el mismo camino. Clara salió del refugio primero, cargando a Nika, y extendió la mano hacia Tahan para ayudarlo a salir. Él se incorporó con dificultad, apoyándose en su lanza rota. Ambos contemplaron el desastre. El sol, atravesando la nube de polvo, bañaba las ruinas con una luz dorada y espectral. «El cañón», murmuró Clara. Tahan pronunció una palabra en su lengua, lenta, grave. Aunque ella no la entendía, supo que significaba lo mismo: muerte. Se quedaron de pie, respirando el silencio hasta que Nika empezó a llorar otra vez. Su llanto fue como una campana, un recordatorio de que todavía había futuro, de que la tragedia no los había reclamado. Clara lo acunó con ternura, y Tahan apoyó una mano en la cabeza del pequeño, cerrando los ojos por un momento como si esa caricia fuera una oración. La joven miró al guerrero y pensó en lo extraño que era todo. Hacía unas horas, ella buscaba a su yegua, sin imaginar que terminaría compartiendo su vida con un padre comanche y su hijo. Y ahora, después de haber vencido al derrumbe en los últimos 94 segundos, entendía que algo más poderoso que el miedo o la desconfianza los había unido: la necesidad de proteger lo frágil, lo que aún tiene futuro.
Tahan, dijo Clara, señalando el horizonte abierto al final del cañón. Camino, él asintió. No necesitaba muchas palabras. Entre los dos, heridos, cubiertos de polvo, pero vivos, emprenderían la salida juntos. El sol descendía en el cielo, tiñendo de naranja las rocas. El eco del derrumbe aún parecía flotar, pero en sus corazones quedaba algo más fuerte, la certeza de que habían vencido al tiempo y a la montaña, y que en adelante la historia del viejo oeste recordaría aquel instante, cuando una chica valiente, un padre herido y un bebé llamado Nika sobrevivieron a la tragedia del cañón en apenas 94 segundos.